Saludos nuevamente a toda Colombia, a todas las personas que nos acompañan desde diferentes partes de una geografía hermosa que es este país. Sus gentes, sus costumbres, una vez se encuentran aquí citados en Museos Más, un proyecto de INGEADA que busca no solamente el rescate, la valoración y la difusión del patrimonio cultural, sino la puesta en escena de los patrimonios y las personas que los construyen y que son hoy patrimonio vivo de esta nación. Hoy debo decirles que nos acompaña una persona muy especial, un maestro con una historia hermosa en norte de Santander, en Cúcuta, norte de Santander, la muy noble, leal villa de San José de Cúcuta, que ha creado un acervo cultural increíble, impresionante, y que ha visto crecer y ha regalado precisamente al patrimonio de esta nación, al patrimonio intangible de esta nación, unos maestros increíbles como nuestro invitado, el señor Antonio María Beltrán Villamizar. Él, que es trompetista, que es arreglista, pero que también es compositor, tiene más de 80 años de historia ligado a la música, no solamente de manera personal, sino como parte de una tradición generacional que viene desde sus familias, desde su papá, sus tíos, sus hermanos. Don Antonio Villamizar ha acompañado la construcción de esa identidad cultural de Norte de Santander y por una fortuna del destino tuvimos la oportunidad nuevamente de reencontrarnos en este espacio que, como ustedes lo saben y como ya lo ha venido demostrando, va directamente a esos lugares de la geografía. Lamentando obviamente no estar en Cúcuta, pero evidentemente no va a ser la última vez que hablemos con don Antonio, con sus compañeros de trabajo. Don Antonio, bienvenido nuevamente a Museos Más. ¿Cómo lograr, muy amable? Qué rico tenerlo acá, qué rico compartir con usted este momento, un momento agradable de conversación, sobre todo en un punto donde tenemos que reconocer que el patrimonio no solamente es de interés de esas personas que se dedican a estudiarlo, sino que hoy en día es un de interés interdisciplinar. Recordemos antes de iniciar esta sesión dos aspectos que nos permiten estar aquí. Primero, la Constitución de 1991, que empieza una protección muy fuerte precisamente sobre estos patrimonios, pero también una ley de cultura que de manera amplia mira más allá de lo tangible y precisamente este tipo de expresiones culturales, ¿sí?, se vuelven foco de las nuevas políticas que pretenden rescatarlas y guardar y salvaguardar estos testimonios. Don Antonio, bienvenido. Gracias, muy amable. Don Antonio, pregunta obligada. ¿Quién es don Antonio María Beltrán Villamizar? ¿Cómo? Músico. Pues, como músico, ¿no? Descríbase. ¿Ah? Descríbase como. Pues, hombre, yo me, fui muy apegado a la música. Tuve fui integrante de la banda del departamento. Qué lástima que se la han acabado. Que también yo quería preguntarle el por qué no volver nuevamente a crear las bandas departamentales, que esas hacen mucha falta para el pueblo, porque nosotros tocábamos en los parques y entonces la gente ya acostumbraba a ir a oír los conciertos. Ya hoy en día pues, todo eso se ha acabado. Entonces, Eso que dice don Antonio es clave para entender precisamente un momento histórico en el cual él empieza a gestar esa vocación por la música que mucho más adelante, en los últimos años, en la última década, le permite empezar a construir y a componer precisamente muchas de las piezas musicales que muy seguramente van a escuchar. Estamos hablando de una música que lo acompaña a uno en la iglesia, en la plaza, en la calle, en el kiosco, ¿sí? Pero también una música que está en el momento de la celebración, en el momento de rito, en el momento de la despedida. La música es una cuestión muy especial y don Antonio tiene una virtud que es tocar la trompeta de una manera mágica que nos va a cautivar, ¿sí? Pues, en una época fui muy bueno, pero hoy día no, ya los años lo van decayendo uno.
Yo insisto que es un privilegio tenerlo acá, evidentemente. Gracias, muy amable. Vamos a hacer, este conversatorio va a tener tres momentos. El primero lo vamos a llamar una historia particular, el despertar. El segundo momento vamos a hablar de historias cruzadas, donde don Antonio no solamente empieza a trabajar con diferentes bandas y grupos musicales de Norte de Santander, sino también empieza una itinerancia por todo el territorio colombiano para llevar como embajador de la música norte santanderiana esos ritmos a otras regiones, a otras geografías, a otras gentes. Y en la última parte vamos a hablar de cómo él regresa a Norte de Santander, cómo se queda allí, se enamora, ve crecer a su familia y entonces nos encontramos en una herencia que está entre dos siglos, donde empezamos a repensar cuál va a ser el futuro de esas prácticas y de esta música en la que él no solamente ha estado, sino ha sido partícipe y es patrimonio vivo. Comencemos, don Antonio. Pregunta obligada. Don Antonio, ¿qué música escuchaba de niño? ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué música? música su merced escuchaba de niño? Bueno, pues yo escuchaba mucho la cuestión de la música salsita, eh, música folclórica, pasillo, bambuco, todas esas cosas. Yo veía grupos pequeños, grupos muy bonitos, y entonces yo me gustaba ir a oírlos. ¿Y qué más? Pues yo tenía muchos amigos que tocaban con grupitos folclóricos, que eran muy buenos. Que eran, por ejemplo, lo que contaba yo a época pasada que estuvimos hablando, el maestro Corso, el maestro Joves, el maestro Pablo Tarazona, que formaban su grupito muy bueno. Y entonces yo era, como se dice, admirador de, de esos grupos. Pues ya después pues ya me fui haciendo mi música, ¿no? Y se fue haciendo nombre y se fue haciendo un espacio más que merecido y obviamente con una importancia muy grande para el norte de Santander y su identidad. Cuando hablamos de la historia de don Antonio, tenemos que situarnos en 1940, que es el año donde don Antonio nace. Sí, Y señor. obviamente no es el año de la era digital. Aquí estamos hablando de la rocola, estamos hablando de las vitrolas, estamos hablando de otras formas de acceder precisamente a esas músicas, a esas expresiones populares. Sí, Aquí hay una señor. cuestión que don Antonio nos remite precisamente y es las bandas musicales, las orquestas, ¿sí? El cómo funcionaba el tema de la retreta, los desfiles. ¿Qué nos puede decir de eso, don Antonio? Bueno, pues nosotros en esa época, cuando yo estaba en la banda, se tocaban los martes en el parque de Cejábrego. Ahí se tocaba un concierto popular. Se tocaba en el Parque Colón, eso era a las 7, más o menos 7 de la noche. Y el día domingo, después de la visita, tocábamos en el Parque Santander. Entonces la gente salía de misa y sigue a escuchar el concierto de la banda. Pero es que yo digo que hace falta mucho, que acabar un momento a otro las bandas y entonces quedamos a la deriva. Pero hace mucha falta las bandas en los departamentos. Usted empieza a escuchar la música, empieza a interesarse por la música, pero también detrás de su historia está la historia de su familia. Como ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo transmitimos eso de generación en generación? bueno, pues mi padre fue músico, ¿no? Él tocaba, en una época tocó trompeta, después se ingresó a la banda militar, después ya él salió jubilado, entonces yo traté y me lo llevé para la banda del departamento. Ahí trabajó como 7 años y por cuestión de enfermedad de la vista, me lo jubilaron por sanidad. Bien. Y por otra parte, pues los tíos míos fueron músicos. Yo tuve un tío que llamaba Señor Mantilla, que tocaba también trompeta, otro que llamaba este, Mundo Yamizar, Hernán Villamizar, Campo Elías Mantilla.
Entonces fueron generaciones de músicos, de familia mía. ¿Por Después qué yo la venía, trompeta? ah, ¿Por qué la trompeta? ¿Por qué no otro instrumento musical? pues hombre, a mí me llamó mucho la atención fue la trompeta. Sí, no, no así de otra clase, no. Me hubiera gustado, sí, como no, haber aprendido a tocar piano o guitarra. Pero era cosa de que uno, cuando estaba en ese tiempo joven, pues uno se dedicó únicamente a tocar en la orquesta nada más. Y no se olvidó uno de lo demás. Pero Yo, sí, es necesario todas las cosas. yo le hago una pregunta a don Antonio. Sí, cómo no. ¿Cómo fue ese proceso de aprender de su papá a la música? ¿Cómo Bueno, fueron esos primeros pasos en un momento donde muy seguramente aprende de oído y después tenemos que empezar a interpretar las partituras, leer la partitura, ensamblarme con el resto de la orquesta? sí, bueno, pues yo, en mi época, cuando mi papá me comenzó a enseñar, primero pues, me enseñó no, nunca a tocar oídos, sino aprender primero cómo se llamaba el pentagrama, las líneas, los espacios, las claves, las tonalidades, las bemoles, los sostenidos, todas esas cosas. Y comenzó a enseñarme la escala natural, la escala cromática, hasta que fui cogiendo el ritmo de esas cosas. Ya después, ya mi papá pues era muy severo para enseñar, entonces yo no seguí con él. Me tuvo que ir a recurrir a otras partes. Pero entonces ya después ya comencé a tocar y ya con por ejemplo, el último profesor que llamaba era Jorge Jiménez, canta bonito. Ese me acabó de pulir. Entonces me dijo, bueno, ya está listo para que entre a trabajar en cualquier banda. Y yo, pues, hubo una oportunidad que había unos vacantes en la banda de Pamplona militar, y yo fui para allá. Ahí duré 9 meses y a los 9 meses me hizo renunciar mi papá. Y entonces me vine para Cúcuta. Y ahí como al poco tiempo tuve la oportunidad de entrar a la banda del departamento. Pero ya no entré como trompetista, sino como trombonista. Y como yo no sabía, no conocía el trombón, yo lo estuve practicando y entonces le dije, no, maestro mío, no es esto, me viene la trompeta. Entonces fue cuando me había un campo en la banda, un compañero, y pasó a tocar el compañero, pasó a tocar el corno y yo pasé a tocar la cuarta trompeta. Y así fui avanzando, avanzando hasta que llegué al lado del maestro Simón Maldonado. Y yo fui compañero él de ayudante como unos 4 años. A los 4 años él se enfermó y yo seguí como solista, ¿sí? Pero interino. Ya cuando él ya falleció, me nombraron como solista. Hubo un poco de dificultades porque vieron muchos compañeros que no querían que yo fuera el solista. Y fue lo tanto que se paró el maestro Anselmo del maestro Manuel Alvarado, que era el solista de clarinete, y habló con el maestro Pablo, que era el director. Entonces le dijo, hombre, señores, ese muchacho que está ahí lo está haciendo bien como trompeta. Si hay alguno que ustedes que están eh, reclamando hacer un concurso con él, pues háganlo. Entonces todos los músicos me apoyaron al maestro y me apoyaron. Entonces los que estaban protestando quedaron. Entonces, cuando me nombraron solista, Ese joven, ¿cuántos años tenía en ese momento cuando se cuando yo, encuentra con el maestro Manuel Alvarado? bueno, en ese tiempo ya tenía como unos 25 a 30 años, una cosa así. Estábamos muy jóvenes. Sí, duré 22 años como solista en la banda del departamento. Para Después quien llegué, nos preguntamos, para quienes nos están siguiendo en este momento, Manuel Alvarado también es un hito en la música de Norte de Santander como y no, obviamente es una de las orquestas más tradicionales, no sé si el término se me permita, pero es la más vieja de Norte de Santander, con un merecido reconocimiento a nivel nacional, que ha como no. viajado también por toda la geografía, que le permitió precisamente a don Antonio conocer muchos de los rincones de este país, pero Sí, adicional a eso, con algo muy importante, cuando la orquesta se crea,
y cuando se crea gracias al interés de personas que empiezan a patrocinar ese proyecto, Manuel Alvarado llega y se encuentra a un grupo de maestros de música, ¿sí? Con los que Sí, puede trabajar tranquilamente y hacen unas cosas maravillosas. sí, como no. De todas esas cosas que vamos a hablar precisamente en este segundo momento del maestro Manuel Alvarado, mmm, yo le preguntaba y lo hacíamos días antes, precisamente cuando estábamos preparando precisamente este encuentro, y era cómo entender la música como poesía. Pues, pues sí, es que la música propiamente es como una poesía, pero nosotros la aprendemos fue con notas, sí. Y la Música para interpretamos, enamorar, y para serenata. con notas también, sí, como no. Yo tocaba mucho con el maestro Alvarado y un saxofonista que era muy bueno, que ya falleció, que se llamaba Maximino Chacón, un buen saxofonista, muy bueno. El maestro Alvarado y mi persona. Y íbamos un grupito pequeño siempre a tocar serenaticas. Maestro Alvarado es quien aparece en la fotografía que está dentro de la exposición que en estos días ha estado precisamente colgada en redes sociales. Y él era clarinetista. ¿Qué, Clarinetista, saxofonista y tocaba piano también. cómo era el maestro Manuel Alvarado? Hombre, era una persona muy buena gente, muy buen músico, aparte muy buena arreglista. Esa sí era una arreglista muy bueno. Yo me acuerdo tanto que cuando nosotros alternábamos con la Villos, los melódicos, llegaba el maestro Villos y lo felicitaba. Era porque es que la orquesta del Alvarado ya sonaba casi igualita a los melódicos, los Villos, todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros alternábamos con los melódicos, tocábamos pura música de Villos. Y cuando tocábamos con la Villos, pues era música de los melódicos. Entonces, para ir variando. Y el maestro fue un gran arreglista, un buen compositor, porque también tiene sus composiciones. Él tiene unas composiciones muy bonitas. El papá de él también fue muy buen músico. Tocaba clarinete nada más. Y tiene muy buenas composiciones. Ya él murió, pero dejó sus rangos, digo, sus raíces. Es una cosa espectacular. Sí, Una cosa es hablar de música, otra cosa es escucharla. sí, cómo no. ¿Cómo arrancamos una presentación con la banda del maestro Manuel Alvarado? ¿Cuál Pues, era esa pieza musical con la que siempre arrancaban? bueno, cuando yo estuve con la orquesta Alvarado siempre se empezaba, era con un paso doble. Y usted nos Después, regala ese gusto, pero que ya ya no me acuerdo ni tantos pasodobles que tocábamos nosotros. un pedacito de alguno que se acuerde. Bueno, vamos a decir si me acuerdo. Es que no me acuerdo bien, pero más o menos así se iniciaba. Ella se llamaba Abanico de Brisa, que ese Aquí no hay era una, arreglo de él, pero ajá, la letra era de un abogado. gente con gusto al arte, con amor a la música. Sí, Y como era no. muy fácil encontrarlos en ese momento. Hoy en día son muy escasos, ¿sí? Sí, Como escaso es el hecho de que tengamos todavía maestros que no hemos reconocido, como el caso suyo, que obviamente se merecen todo nuestro respeto, se merecen todo nuestro cariño. Y lo mismo debo decir a su familia que muy amablemente abrió las puertas para que pudiéramos llegar a usted, para que lo pudiéramos molestar todo lo que lo hemos molestado en estas últimas semanas y obviamente hubiéramos podido hacer los ensayos que hemos tenido en los cuales realmente hemos gozado cantidades y hemos contado muchas historias. Pero evidentemente el maestro no llegó de primera mano a la orquesta de Manuel Alvarado. ¿Qué otros grupos musicales estuvo inmerso usted en bueno, Cúcuta? pues yo estuve, cuando estuve aquí en Cúcuta, yo trabajaba mucho
la orquesta de Víctor Manuel Suárez, con la primera orquesta que tuve yo fue llamada la Happy Cúcuta. La Happy Cúcuta. Y yo tocaba por ahí con varios grupos, inclusive iba hasta San Cristóbal y tocaba con una orquesta que llamaba la Sweet Melody. Y a veces iba por allá a la Grita a tocar con uno que decía en la orquesta del maestro de sargento, me llamaba, una orquesta muy buena. Y así sucesivamente. Pero el resto, no, ahí. ¿Qué pasó con esos proyectos musicales? ¿Qué pasó con esos músicos? No, pues ya creo que esa gente ya no existe, ya no. Ya Es muy bonito, es muy bonito escuchar, pero también es muy triste saber que hay muchas cosas que todavía están ahí tras bambalinas. sí, Don no. Antonio tiene un repertorio musical lindísimo, sobre todo compuesto por él, que en los últimos 10 años han hecho una gran diferencia y que entre otras, como lo vamos a ver más adelante, le han permitido a otros músicos participar precisamente de las convocatorias del Ministerio de Cultura y ganar esas convocatorias. No puedo expresar la emoción de escuchar esas piezas musicales, como la del maestro Armando Valladares, ¿sí? Sí. Cuya composición es para un saxo. Sí, claro. Sí, ¿Cómo fue ese proceso? Yo pues, fui compañero de banda y yo fui o soy muy amigo de él. Entonces, como el tipo es tan buena gente, buena persona, se me ocurrió hacerle el pasillito ese. Pero yo le hice la pura melodía y se la entregué. Entonces le gustó, la grabó y le puso un solito que le mete en el pasillo, que ese día a gusto de que lo hizo. Pero bueno, ahí como lo ve. ¿Cuál era la pieza que más le gustaba al maestro Manuel Alvarado? Que a usted le gustara también tocar más. Pues hombre, a él le gustaba mucho la música toda, ¿no? Pero la que más tocábamos nosotros en orquesta, en la época que yo estuve, eran los mosaicos de los melódicos, los mosaicos de labillos. Eso le gustaba mucho, pero nosotros tocábamos, a veces estamos, él con el que le tengo la orquesta se llama un mosaico de labillos, se llama mosaico 33, que empieza con el manicero. Es una delicia. Entonces, eso le gustaba a él, porque él también se lucía y pues, a la pata él me pegaba yo. Voy a abusar de su confianza. Antes de arrancar el en vivo, estábamos hablando precisamente con la hija, estábamos con las hijas, con Nora, con Belkis, ¿Cómo no? y el maestro Antonio tuvo una cortesía muy bonita. ¿Podríamos repetir esa pieza musical que estábamos tocando antes de arrancar? Ese es el pamplonés. Sí, señor. Una migajita lo voy a tocar, porque usted sabe que Súper. el audio ya no. Qué hermoso. Excelente. Cuando usted entra a la orquesta de Manuel Alvarado, es el primero de la familia que llega allí. ¿Cómo es la historia de cuando empiezan a ingresar los otros miembros de su familia? Porque usted lo llevó. No, más todo lo contrario.
ellos me llevaron a mí, los familiares, porque ahí había un tío que llamaba Hernán Villamizar, que le decíamos, le decían por nombre de Ya, esa época, le decían Frijolito. me Entonces, disculpo, lo había entendido mal. sí, y entonces él me metió por primera vez a la orquesta del Parado. Estaba haciendo mis primeros pinitos. Chinche, como decimos en Cúcuta. Sí, pero no. Y después, ya el tío mío, que el otro que estaba en Mundo Yamizar, se vino ya de Caracas, todas esas cosas, cansado de tanto trabajar allá, y fundó esta orquesta. Después, estando yo con Alvarado, se formó la orquesta, pero yo no me retiré. Entonces, después, ya el maestro tal vez se dio cuenta que yo tenía ganas de irme para allá, pero yo creo que no era yo, ese era el interés. Entonces, pues, hubo un momento que ya no me volvió más a buscarme más, entonces ahí sí me fui con del tío, o el otro tío, del mundo y amistad, trabajé con el Super Combo como 7 años, y trabajé con muy buenos trompetas ahí, porque yo nunca llegué a tocar la primera trompeta, sino la segunda trompeta, porque la primera trompeta era un señor que llamaba Fabio Espinosa, muy bueno, y entonces yo duré 7 años y nos fuimos para Bogotá. En Bogotá ya llegó el frío que me corrió. No se amañó. Y todos tocábamos allá en la iglesia San Martín, que es el edificio Bavaria. Y entonces me vine y aquí en Moriones me dieron el chance de la banda. Entonces, cuando entré a la banda, entonces ya me dieron buen chance que estoy contando que ya entré como ayudante de Chapo Simón y hasta que quedé solista. Ya después llegó el tiempo que tenía que jubilarme y me jubilé, me retiré. Lo único que sí tocando fue con orquesta, ¿no? Pero después tuve una enfermedad yo en este brazo que no lo podía mover mucho, no lo podía avanzar. Entonces me tocó que retirarme. Ya estaba Uno, poco ya. uno sí se retira de la música, uno sí se jubila en la música, Bueno, porque pues yo, claro, revisando esas fotografías, lo hemos visto en andenes de diferentes barrios de Cúcuta, preparando música, ensayando, construyendo con las nuevas generaciones ese legado, ¿sí? Que empieza a transmitirse. sí, claro. ¿Qué hace hoy en día, maestro? Pues hombre, aquí yo viviendo de mi pensión, porque qué más puede ser. Y con las hijas, Pero seguimos tocando. pues sí, a veces me voy con papayita. Es que lo que pasa es que uno con la sobrina se cansa más. Entonces, ahora como a campo abierto, pues entonces ya me siento mejor. Sí, yo toco con papayeritas, toco por el pasillito, toco los merengues, fandanguitos, todas las cosas. Pero tocamos a punta de memoria. Y a punta de memoria, ¿qué podemos tocar? De fandango, de vaina de. A ver, déjame pensar ahí cuál. Bueno, hay paso bola que se toca mucho. Tenemos que tener en cuenta una cosa y es cuando el maestro empieza a tocar con el maestro Manuel Alvarado, cuando se vuelve parte integrante de esa gran orquesta, que entre otras es la primera orquesta de Norte de Santander que se gana un Congo de Oro, ¿sí? Sí, En un ¿no? momento también muy importante de la música colombiana, ya no lo va a contar don Antonio. Tenemos que tener en cuenta de que es un proyecto musical que no solamente está ahí estacionado en Cúcuta, sino que empieza a pasear por toda la geografía colombiana y que incluso en algún momento intenta pasar esa frontera. Y es otra relación que también empieza a permear todos esos ritmos musicales, porque claro, estamos en un proceso de ida y vuelta donde muchas de esas cosas, de esos ritmos que estamos llevando, también se están permeando de otros en otras regiones. ¿Cómo es esa experiencia de viajar con la orquesta, don Antonio? Bueno, pues ya al menos
por la cuestión del billetico, he tenido que salir para todas partes, pero uno era feliz saliendo a trabajar a otras partes, porque a uno le tocaba a uno que alternar con muchas orquestas. Nosotros alternamos con Wilfrido Vargas, con orquestas muy buenas. Entonces, esos roces nos impulsaba más todavía. Aquí hay una geografía de lo musical hermosa, hay unos ritmos que él trae y unos elementos que empieza precisamente a utilizar en ese último proceso que nosotros hemos llamado ese encuentro, ese tránsito precisamente entre esos dos siglos. ¿Cómo empezamos nosotros a componer música, don Antonio? Pues hombre, uno se pone a escuchar las composiciones de otros. Entonces uno le da la idea de también de hacer composiciones. Al principio se llega un poquito porque hay que memorizar y copiar, pero después se acostumbra uno. Sí. Para los que quieran escuchar, para los que tengan la oportunidad y quieran seguir explorando la historia precisamente del maestro Antonio María Beltrán Villamizar, debo recomendarles que revisen precisamente esa segunda convocatoria de estímulos del Ministerio de la Alcaldía de Cúcuta que precisamente gana Armando Valladares. Es una pieza, es un mini concierto espectacular, ¿sí? Que evidentemente nos remite a un momento también muy importante dentro de la vida de nuestro invitado, ¿sí? Bueno, Porque evidentemente una cosa es interpretar la música, otra cosa es componerla, bueno, otra cosa es componerla para otros músicos que sí, están trabajando conmigo o precisamente dejar una nueva generación con un legado que está allí escrito. Y evidentemente cuando escribimos música es como si estuviéramos escribiendo un testamento y lo hablábamos con él. ¿A quién queremos heredar esa música, don Antonio? pues hombre, yo no sé, ¿no? Esa, yo lo hago únicamente, a veces lo hago porque me nace en el momento y la escribo, pero ya, pues quién sabe quién le queda esa música. Ya, ¿Cuántas piezas tenemos compuestas? no, pues yo tengo ya más o menos como unas 25 30 piezas que más o menos que yo vea yo tengo muchas, pero así conocidas, así que se pueda decir, hombre, esto sirve para que la toque cualquiera. Pero lo que pasa es que aquí en el norte de Santander, la música de nosotros aquí no la divulgan. Aquí tocan ustedes música pues, de otras partes menos en el norte de Santander. La única que se escucha bien aquí es la brisa de Pamplonita. Eso sí. Pero el resto, ustedes ven un tipo que hace una composición y nosotros lo tocamos porque nos lo aprendemos y cuando a veces estamos ahí, hombre, un bambuquito, entonces tocamos bambuquitos de aquí. ¿Tiene uno por ahí? Bueno, el del maestro Anselmo Alvarado, que se llama Así la vida. ¿Lo podemos escuchar? Vamos a ver una migajita. Rico. Ya, ya la vida Imagínense, no me está dando. Sí, nomás imagínense lo que él tiene en su haber, lo que lleva entre el pecho y la espalda, lo que lleva en su corazón, sí. pero adicional a eso, lo que es inédito y que hoy en día, hoy, a través precisamente de Museos Más, ustedes están teniendo el gusto de escucharlo por primera vez. Gracias. Para que me perdone Componer, la falla, que me escribir, perdone la falla que he tenido. hacer ese gusto, tener ese gusto, creo que uno debe tener un corazón muy grande para dejar semejante legado y mucho más a unas generaciones que uno no conoce. Sí, como no. El día de ayer estábamos precisamente en uno de los ensayos y estábamos hablando de otro trompetista que usted me dice puede ser uno de los mejores trompetistas que está todavía aquí en Norte de Santander.
una persona que puede continuar su legado y que obviamente va también con una historia muy particular, el maestro Luis Jáuregui. Sí, cómo no. ¿Quién es Luis Jáuregui? Luis Jáuregui es hijo también de otro colega que se llamaba Alcides Jáuregui. Ellos son de Chinaco. El papá era de Chinaco, pero lo que yo el que estoy hablando de Luis es pamplonés. Pero muy buena y muy buena gente y muy buena persona. Y hoy en día para mí, es uno de los mejores trompetas que hay en el norte de Santander. Vamos a ver si que Dios lo ilumine y lo lleve para otra forma mejor. Y que tenga la oportunidad y que le abran los espacios. ¿Cómo no? ¿Sí? Aparte de ellos, tiene otro hermano también que toca trompeta, que no me sé si no me acuerdo el nombre. Eso, él ha tocado vive en Medellín y trabaja en Medellín. Hay otro otro hermano que se llama Augusto Jáuriga, que se vive en Bucaramanga y ya está también está jubilado. Así, ellos han sido también muy musicales por parte de la familia. Qué bonito. Sí. ¿Por qué es importante la música tradicional, don Antonio? Usted Pues, que la vivió, usted que la escribió, usted que estuvo ahí en ese momento histórico, ¿por qué es importante para nosotros empezar nuevamente a valorar esa música? bueno, pues es una cosa muy bonita, pues, que de todas maneras el que la ve, el que la conoce y la aprecia, pues la siente con un cariño muy bueno. No hoy en día, porque hoy en día a la juventud no le gusta esa clase de música. Esa música no le gusta a nosotros, a los que ya estamos ya un poco de edad. Pero ya la juventud hoy en día no, porque a la juventud no le gusta sino el reggaetón y música rara ahí. Chucu chucu. Sí. Don Antonio, más de 60 años viviendo la música, más ¿Cómo de no? 60 años manteniendo esa pasión. Sí, señor. ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas que uno deja? Bueno, pues, como se dice, uno adquiere experiencia, pues la experiencia, digamos, pues, que a menos tratar de superarse todo el mundo, ¿no? Sí. Pero la verdad que son cosas muy bonitas, ¿no? ¿Qué le hubiera gustado interpretar? Pues hombre, yo siempre he interpretado casi la mayor parte cuando estuve fue en música bailable, ¿no? Eso es lo que yo más interpretaba, porque me había obligado a trabajar eso. Pero así folclórica no muy poco, ¿no? No es después de que ya me jubilé y todas las cosas que me puse ya a ver si podía sacar cosas bonitas. Ahí vamos. Y evidentemente tiene unas piezas maravillosas. Muy amable. En ese ensayo, en esos ensayos, hubo también una oportunidad de escuchar por primera vez algo, algo que van a tener ustedes también el gusto en este momento. Una pieza para no olvidar jamás, una pieza que el maestro Antonio María Beltrán Villamizar le dedica a su tierra, Arboledas. Pues, sí, señor. ¿Cómo nace esa pieza? ¿Qué historia hay detrás de esa pieza? ¿Por qué se llama Arboledas? Bueno, pues ese pasador lo hice yo con la intención de ponerle el nombre de Arboleda porque yo soy de edad, ¿no? Más no me han dicho que porque no le hago yo la letra. Que como yo ya salí muy pelado, salí como a la edad de unos 4 o 5 años, pues en realidad que no puedo dar nada de Arboleda porque no recuerdo nada de Arboledas. Yo me crié fue aquí en Cúcuta. Y entonces, pues, en realidad que me nació ponerle ese nombre porque yo soy de edad, ¿no? Por eso lo puse Arboledas. Hay otro también, hay otro compositor también, pero ese no es mío, es del maestro Víctor Barca que llamaba Mi Bella Arboledas. Ese, pero entonces es un pasillito. Eso sí no me acuerdo de nada de eso, pero es muy bonito. Podríamos tocar Arboledas para las personas que en este momento nos están acompañando y que tienen la oportunidad no solamente de conocer su historia, sino conocerla de su mano, ¿sí? ¿De cuál? Arboledas. El pasador. Sí, señor. Permiso.
Cuando uno visita la casa de don Antonio, cuando uno visita la casa de don Antonio, que está ahorita en una reconstrucción también muy, muy interesante, hay un espacio musical, el sitio donde él practicaba, donde tenía su atril, donde tenía sus partituras, sus instrumentos musicales. Sí, perdón. Cuando uno se remite a Cúcuta, uno no solamente tiene que pensar en esa ciudad rumbera, ¿sí? Estamos hablando, y obviamente don Antonio nos lo dijo, no solamente de las brisas del Pamplonita, estamos hablando del Cerro Tasajero, estamos hablando del Faro del Catatumbo de noche, que verlo es un espectáculo, Sí, de caminar, de esas reuniones que se hacen todavía en los andenes, cuando se abren las puertas, cuando encontramos gente que es muy amplia, muy cariñosa, ¿sí? Precisamente como don Antonio. Don Antonio, vamos a bien ver. pueda. Creo que concuerdan conmigo, creo que aquí hay un capital enorme, enorme, ¿sí? Que no podemos dejar pasar por alto. No sé si tenemos preguntas de nuestros invitados. Me gustaría que tuvieran la misma oportunidad que yo he tenido de manera mucho más amplia preparando precisamente este espacio para ustedes y obviamente en cortesía precisamente de la INGEADA. Yo quiero preguntarle un par de cosas, don Antonio. Sí, cómo no. ¿Qué pasa si todo esto se pierde? Bueno, pues sería una nostalgia muy, 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 muy desagradable de ver que no le aprecian a uno la música, ¿no? Pues algunos piden que a ver si de pronto les gusta alguna parte y hagan sonar, ¿no? Pero uno escuchándola grabada con otros grupos, para uno es una satisfacción. Yo le pregunto dos cosas. Sí, señor. El momento más feliz de toda su carrera musical. Y obviamente yo ya sé la respuesta. El momento más triste también de su carrera musical. Bueno, triste, pues ya la tristeza de uno es porque ya uno va perdiendo todas las virtudes que uno tuvo, ¿no? Ya el labio, la vista, el, como se dice, falta de más ánimo, porque ya todo eso se va acabando. Los años como se dice, los años no perdonan. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros los músicos cuando ya comenzamos a ponernos viejos. Esa historia es muy bonita, lo digo de manera muy particular. Mi padrino, Ibrahim Silva, vivía en el Zulia, muy Sí, cerca de Cúcuta. Una cuestión espectacular, un paisaje bellísimo, una zona rosera, con un sí, verde que nunca se le olvida a uno de la memoria. Pero adicional a eso, se dedicó a la música tradicional, ajá, compuso muchas piezas musicales que desafortunadamente se perdieron en los anaqueles, se ay, perdieron porque nadie se preocupó precisamente por conservarlas, nadie se preocupó por difundirlas y después de su muerte quedó en el olvido. ay, Sus partituras, sus composiciones, sus instrumentos musicales y obviamente un legado donde pierde precisamente el departamento, donde pierde precisamente la identidad de este país. El momento más feliz, don Antonio, ¿Fuiste más feliz? el Bueno, momento pues, más feliz de su carrera. bueno, a mí nos ganaba el Coco y Oro en Barranquilla. ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, eso es que cuando uno va a Barranquilla, el sindicato, por obligación, lo obliga a uno a presentarse en el Coliseo, donde presentan todas las orquestas. Se presentan las Villos, Melódico, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, todas las orquestas que habían en esa época. Y entonces uno tocaba un C completo que era 5 o 6 piezas, porque tampoco pueden demorar mucho, porque hay mucho personal ahí, mucha orquesta, había que darle campo para que. Y nosotros tocamos, y esa cosa de que tocamos y nos fuimos porque tenemos que cambiarnos para ir a trabajar en la caseta donde íbamos a tocar. Bueno, cuando estando en la caseta ya nos llegó una delegación del sindicato de Barranquilla y dio la coincidencia que estábamos alternando con un grupo que llamaba los hispanos. Nosotros alternamos. Y cuando llega la delegación, bueno, la orquesta Alvarado se ganó el Congo y Oro. Uy, qué alegría tan buena. Hasta el dueño de la caseta, que era el capitán Bisbaldi, dijo, hoy corre por cuenta mía, porque resulta que el otro grupo que había ahí, los hispanos, también se ganaron el Congo y Oro como conjunto. Entonces, más alegría para el señor. Y en la caseta llamada caseta Arlequín. Y entonces, esa fue la alegría más grande que tuvimos todos. Tocaron con el Entonces, alma. se moró y el dueño de la caseta dijo, bueno, corre por cuenta mía todo lo que tomen ustedes. ¿Qué pasa cuando Entonces, llegan a Cúcuta con tremendo premio? hombre, pues aquí en Cúcuta fue lo que menos tuvimos nosotros en alegría, porque aquí no pasó es para que olvidado todas las cosas que ya hemos hecho. Hoy en día al maestro le hacen muchos homenajes por esa vaina, porque hoy en día sí lo aprecian, ¿no? El maestro Alvarado. Esa Pero el historia, resto, esa historia de la Orquesta Alvarado, una historia que está en tutoría hoy en día, precisamente del hijo del maestro, es una historia que continúa. sí, Una orquesta la trayectoria, señor. en los años 50, si no estoy mal, usted me corrige, Sí, tiene su nacimiento y empieza a tocar y viajar y refrescarle a uno y ponerlo siempre en contacto con la tierrita, sus gentes, sus costumbres, sus modos y obviamente con diferentes expresiones que no pueden dejarse pasar por alto. sí, señor. Creo que estas cosas son muy importantes, evidentemente, lo decíamos y lo hablábamos con la hija hace un momento, tener la oportunidad de tenerlo aquí, no de leer su historia en una bibliografía de cualquier libro, que no es capaz de reconocer los detalles de su propia historia, las particularidades de su historia. Eso es un gusto que nos lo estamos dando aquí desde Museos Más Más. Sí, Y señor. evidentemente, también es una historia que ha construido la INGE cuando ha empezado a pasear las diferentes geografías de este país para traer acá, para poner en contexto, para difundir precisamente ese patrimonio. ¿Cuál es el mensaje para las nuevas generaciones, don Antonio? Bueno, el mensaje mío, si van a ser músicos, tener una pasión buena de la música y estudiar mucho y echar para adelante. Sí. ¿Cómo, cómo nos aproximamos más a su música, a las piezas que hoy en día están ahí y que todo el mundo desconoce que son suyas? No, pues lo que lo aprecian, para mí es una alegría que la aprecien. Pero usted sabe que uno muchas veces no, como no es agüita de bendita que le guste a todo el mundo, pues ¿Tuvo conflictos en la orquesta en algún no, momento? no, 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 hasta la presente nunca tuve ningún conflicto. Me retiré porque ya, como les cuento, ya comencé a cansarme, ya en la vista usted sabe que en ese tiempo a uno le ponían buena luz en las tarimas. Después comenzaban fue a contratar minitecas y eso le encargaban de poner la luz a uno, pero cuando estábamos tocando, todos ellos la ponían luces, la apagaban, la prendían, que son como colores. Entonces ya uno no veía, entonces
Dije, no, yo me retiro. Sí, sí, Uno no, podría hacer una tarea sí, hermosísima de buscar esos discos que se colocaban en las rocolas sí, en cómo Norte de no. Santander y se llevaría unas sorpresas muy hermosas porque ahí está el nombre precisamente del maestro Antonio. Ahí está no solamente una historia que uno tiene que recuperar y como él bien dijo, no solamente se trata de risas del Pamplonita, se tratan de otros músicos, de otras composiciones que están ahí vigentes, pero que necesariamente, y hacemos la invitación aquí desde Museos Más Más, tenemos que rescatarlas. Esto no es un trabajo solamente eh, mío como arquitecto, como patrimoniólogo, como estudiante de la maestría en museología y gestión del patrimonio, sino es un trabajo de toda una comunidad. Sí, cómo no. Querer a la tierra, querer nuestra patria, querer su patrimonio, implica hacer este trabajo y hacer este trabajo en el momento oportuno. Un vals con el que usted despidió a una amiga muy querida, ¿Ok? la mamá de un amigo. Es más de 2006. Ahí. Ah, hay una viejita que vivía al lado mío, que ella era muy cariñosa. Y yo me acuerdo cuando estaba ella un poco menos viejita, que ella murió de 93, 95 años. Entonces ella conmigo era muy tratable. Iba a la casa, me llevaba manguitos, me llevaba baeas, todas esas cosas. Entonces entonces ella murió hace como un año. Entonces yo se me ocurrió hacer un basecito a ella. ¿Lo podemos escuchar? Vamos a ver si lo encuentro aquí. Y que no sea la última pieza. Todavía nos falta la pieza para despedir, obviamente, este encuentro maravilloso que hemos tenido con usted y su familia. Gracias, mi amor. Vamos a ver si me suena. ¿Sí le suena? Yo estoy seguro que sí. Mi gratitud, mi inmensa gratitud, lo mismo que los agradecimientos de parte de la INGEADA por estar aquí acompañándonos, don Antonio, por brindarnos su espacio, por permitirnos trasnocharlos todos estos últimos días, ¿sí? Que fue muy delicioso trabajar con usted. Mi gratitud con usted, su familia, mis felicitaciones a la familia Beltrán, Beltrán Cárdenas, Bueno, que aparte de todo, y tenemos que decirlo, también estaba cruzando en estos días un momento muy triste precisamente por la pérdida de su esposa y sí, por la pérdida, obviamente, sí, de la mamá de las niñas. sí, Nuestro acompañamiento, maestro, gracias, mire, Juan. muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por darnos este concierto, este pequeño concierto que esperamos no sea el último, esperamos volver a encontrarnos. ¿Cómo no? Yo en lo personal espero volver a Cúcuta, me hace falta, ¿Cómo extraño a no? Cúcuta, su gente Sí, y obviamente volver a caminar esos territorios que también son de la música, de una música que usted escribió, de una música que usted nos deja como legado y como parte de un patrimonio de esta nación. Don gracias. Antonio,
muchas, muchas gracias. Pero gracias a ustedes que al menos me están apreciando. Quienes quieran conocer más de la historia del maestro, es importante empezar a revisar la historia no solamente de la Orquesta Manuel Alvarado. ¿Cómo no? El También, maestro está allí, también está quisiera decir, cerca, es su vecino, tienen la posibilidad todavía de compartir con él, de departir con él, de ampliar la historia que hemos empezado a abrir acá, obviamente, y obviamente de compartir con su familia, una familia maravillosa, una familia muy cariñosa. bueno, A gracias, Nora, a Belkis y obviamente a don Antonio, muchas, muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga. gracias, ya le pago. Amén. Le agradezco Gracias. mucho, le doy las gracias de todo corazón lo que han hecho por mí. ¿Alguna pieza para despedir, don Antonio? Ay, pues, vamos. No nos deje con las ganas. Es que el problema mío es por el asunto del labio. Bueno, aquí hay un pasillito que hace mucho tiempo yo lo he hecho. Se llama ¿Qué dirán? Genial, genial. A todos muchas gracias a Museos Más. Gracias, Ingea, por darnos este espacio, por darnos esta oportunidad, por permitirnos traer a estas personas que son patrimonio vivo y obviamente por permitirnos compartir con ellos, entrar a sus casas y hacer parte de esta historia. Hoy somos parte de esta historia. Bueno, como no. Queda en su casa, maestro. Bueno, Muchas gracias. Dios lo bendiga. como no, gracias. Ya le pago a ustedes. Bendiciones. Adiós a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en 8 días nuevamente. Un nuevo espacio, un nuevo tema de interés y obviamente Museos Más, conociendo Colombia y sus patrimonios. Gracias, muy amable. Feliz noche. Feliz, lo mismo. Bueno, ya salimos de eso. Sí, pero ya no va a lo que dice. Vamos, ya no más. ¡Qué